una preghiera a San Michele Arcangelo. Io la prego tutti i giorni, al mattino, tutti i giorni. E credo, io ho paura di lui. Per questo devo difendermi tanto. What? El líder de la religión católica, denominado el Papa Francisco, vuelve a estar en medio de las noticias, esta vez por declaraciones que causaron revuelo aún en el catolicismo. El líder católico habló varias veces de la actuación del demonio en la tierra y sobre el supuesto ataque de Satanás a la Iglesia católica, y que él rezaba diariamente al Arcángel Miguel, una oración compuesta por el Papa León XIII. O sea, él reza diariamente al Arcángel Miguel. Esa oración la rezo todos los días por la mañana, dijo el Papa, para que le ayude a vencer al diablo. Alguien que me escuche puede decir, pero santidad, usted ha estudiado, es Papa y todavía cree en el diablo. Sí creo, querido, creo, le tengo miedo, por eso tengo que defenderme tanto. Esta declaración creó mucha suspicacia y cierto medio por parte de los feligreses católicos y carismáticos, creando esa confusión en las personas, lo cual un papa no habló así desde hace muchos siglos atrás, pero que ahora este líder lo promueve. Y la pregunta que nos hacen con respecto a esto es si definitivamente es correcto tener miedo a Satanás y orar a un ángel o a un arcángel. Bueno, en primer lugar, la respuesta definitiva es que no podemos orar de ninguna manera a un ángel o a un arcángel. No hay evidencia bíblica que sustente dicha afirmación. La Biblia nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Cristo, Él lo hará. Ahora, con el miedo a Satanás, amados, la gente sin Cristo necesita tener miedo y necesita entender esto, que está la muerte y después el juicio. No hay purgatorio, no hay lugar de espera, no hay sueño del alma. Castigo consciente y eterno, sin alivio, eterno en un ambiente sin nombre, sin relación alguna. La única manera en la que la persona puede escapar del infierno y del diablo está afirmada de manera simple en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es clara, todo aquel que en Él cree no se va a perder, pues va a tener vida eterna. El cristiano no camina con miedo al diablo, porque sabemos que Dios controla todo. Fue Cristo quien le quitó el poder de la muerte a Satanás. Es Dios quien da vida, y es Dios quien mata, y es Dios solo quien juzga. La gente no conoce a Cristo, por eso le tiene miedo a Satanás, porque temen que los lastime. Y la esencia real es que tienen miedo a que los mate, por eso tienen ese temor de la muerte. Entonces, cuando pensamos en la muerte, ¿cómo debemos entender la muerte? ¿Acaso esta inevitabilidad es algo que el diablo nos hace? Hay algunas personas que creen eso, como cierto líder católico, pero que realmente es una herejía. Hebreos capítulo 2 y verso 14 y 15 nos dice algo grande, que Cristo se volvió humano para destruir por medio de la muerte, mediante su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora, ahí dice que el diablo tiene el poder de la muerte. Entonces, ¿acaso es el diablo el que nos mata? De alguna manera tenemos que evitarlo o tener miedo al diablo. Hasta ahí parece que fuera así, pero sigue algo realmente monumental. Vea lo que dice en el verso 14. En la muerte de Cristo, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. ¿Cuándo? En el huerto. En el huerto el diablo tenía el poder de la muerte. Es decir, cuando él tentó a Eva y cuando tentó a Adán, él desató ese poder sobre ellos porque en el día que pecaron, murieron y la raza humana entera también murió. Fue el diablo el que desató la muerte en el mundo. Y con la muerte desatada, algo más sucedió. Y esto en el verso 15. El temor de la muerte se volvió una esclavitud a lo largo de la vida de todo el mundo. El temor de la muerte sometió a toda persona a esclavitud toda su vida. Esta es la realidad de que el rey de los terrores es el temor dominante en la sociedad humana. La gente está aterrada de la muerte, la gente está aterrada de Satanás, porque aún mucha gente está aterrada de Satanás y por eso están preocupados por el temor. Pero Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el que trajo la muerte a la raza humana, el que esclavizó a toda la humanidad a una vida de temer a la muerte.
¿Y acaso esto significa que es el diablo el que nos mata? ¿O es a él al que tenemos que tenerle miedo? ¿O que él tiene el poder de la muerte? Pues definitivamente no. Dice la Biblia, él tenía el imperio de la muerte, pero Cristo venció la muerte, Cristo venció a Satanás. Pues Dios es el que da vida y Dios es el que quita la vida, como declaró Job en el libro más antiguo de las Escrituras. Lucas 12:4 nos dice claramente: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y ese no es el diablo, ese es Dios. Dios es el que mata, Dios es el que da, Dios es el que quita la vida, Dios es el que echa al infierno. Témanlo a él, dice la palabra. El diablo no echa a la gente al infierno, el diablo mismo es echado al infierno. Apocalipsis 20 versos 10 nos dice que Dios lo mandará al infierno. Dios mata, Dios echa al infierno. Santiago 4 nos dice que no debemos de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino de lo contrario debemos de decir, si el Señor quiere, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque su vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece, porque Dios es el que controla todo, porque solo Dios tiene la autoridad de todo. Estamos viviendo en un tiempo en nuestra sociedad y en nuestro mundo en el que la desesperanza es agravada a un nivel masivo. El temor es propagado sin fin. La mayoría de la gente en nuestra sociedad espera el cielo, pero todos los que están hablando del cielo lastimosamente no van a ir ahí. Si alguien solo tiene esperanza en esta vida, dice la Biblia que esa persona de toda la gente es la más miserable. Tienen que tener esperanza más allá de la tumba, más allá de la muerte, o la muerte simplemente es totalmente paralizadora, y eso es lo que la fe cristiana provee. Lo peor es no vivir en esta vida sin esperanza, o vivir en esta vida con miedos a la muerte, a los demonios o al diablo. Lo peor es terminar en la próxima vida sin esperanza eterna, que solo Dios puede dar al hombre, una nueva vida de esperanza, de cambio, que genera paz, gozo y alabanza al Creador del cielo y de la tierra. Oremos por estas personas que aún viven en esta vida con ciertos temores y miedos, para que Dios tenga misericordia de estas almas y los saque en su soberana voluntad, para que puedan conocer al Dios de la vida, para que puedan conocer al Dios que transforma nuestras vidas en vidas llenas del gozo y la confianza de que tenemos un Dios que todo lo puede y que controla todo.